Nacional por la Ley de Inteligencia. Para abordar este y otros temas de coyuntura política, saludamos al asambleísta por ADN Andrés Castillo, vicepresidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Estimado Andrés, qué gusto saludarte, buenos días y bienvenido. Quiero comenzar esta entrevista preguntándote cuál es el sentir de la bancada oficialista en torno a los atentados terroristas con explosivos que se han registrado en la provincia del Guayas. Bienvenido. No te escucho. No sé si tienes algún problema con tu audio. Ahí Ahora estaba sí. apagado el Perfecto. micrófono. Y no sé si me escuchaste la pregunta, estimado Andrés. Totalmente, sí. Perfecto. Adelante. Bienvenido. Gracias, Luisa. Buenos días. Un saludo para ti y para la audiencia que nos escucha a través de WQPAD. Bueno, lastimosamente lo que viene pasando en el Ecuador es ese contubernio que existe entre el crimen organizado y ciertos líderes políticos. El pretender generar ese ambiente de terror, de crimen, de inestabilidad, trae como consecuencia que en el país ahora este tipo de atentados resulten también una opción válida para ellos para hacer política. Nosotros hemos censurado plenamente esta actitud, hemos censurado plenamente los atentados y más bien animamos para que el Estado de Derecho prime. Decíamos hace 2 días en una rueda de prensa que además de que existe todo un plan orquestado para generar esta lógica de caos, estamos en cierta indefensión porque las normas, las reglas que han salido de esta Asamblea Nacional en lo que tiene que ver, por ejemplo, a la inteligencia estratégica, se encuentran congeladas en la Corte Constitucional. En la Corte Constitucional se han echado abajo varios artículos que hubiesen servido muchísimo para poder adelantarnos a la comisión de estos delitos. Pero lastimosamente para la Corte es más importante garantizar el derecho a la intimidad de los delincuentes que garantizar el derecho a la paz de la gente. ¿Quiere decir entonces que la explosión del coche bomba, el atentado en el puente de Churute, pudieron haberse evitado, Andrés? Por supuesto, porque cuando ya estamos enfrentando al crimen organizado, el Estado no puede tener armas incompletas, ¿no es cierto? Si es que nosotros queremos atacar a una organización o a un grupo de organizaciones que no tienen constitución, que no tienen códigos, que no tienen reglas, que no tienen reglamento, que no tienen límites, sino que se limitan exclusivamente a atacar y punto, el Estado lastimosamente ahora está atado de manos en muchas cosas, por ejemplo, en la posibilidad de adelantarse al crimen, interviniendo en llamadas telefónicas, dando seguimiento a los líderes de las organizaciones, pudiendo hacer un montón de acciones previas para que lo que sucedió en Guayaquil hace unos días no pase. Pero lastimosamente, como vuelvo y repito, la Corte Constitucional ha dicho que hay que garantizar el derecho a la intimidad del delincuente, que ellos tienen derecho a comunicarse unos con otros sin ningún tipo de restricción y que pueden planificar sus crímenes sin ningún tipo de control previo. Entonces, bueno, eso es lo que dice la Corte, háganse cargo ahora. Ahora, más allá de lamentarnos de lo sucedido, las autoridades han comenzado a hacer lo suyo. Y digo han comenzado no porque no hayan hecho nada antes, se ha venido trabajando frente a estos actos de violencia y de anarquía que grupos específicos quieren sembrar en el país, creando a través de la explosión del coche bomba este pánico colectivo de pensar y qué hubiera sucedido si yo hubiera pasado por ahí en ese momento, como desafortunadamente ocurrió con el taxista que perdió la vida. Y decía que se han sumado esfuerzos porque la Comisión de la Seguridad, la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional ha dado inicio a aprobar una moción para hacer un proceso de fiscalización en torno a estos hechos ocurridos en Guayaquil y en el resto de la provincia. ¿No crees, sin embargo, Andrés, que este proceso de fiscalización en el seno de la Asamblea podría de alguna manera interferir con el trabajo que ya está haciendo la Fiscalía, donde las primeras investigaciones que también ha encabezado y liderado el señor gobernador del Guayas, Humberto Plaza, acá en la provincia, apuntarían
a que la organización delictiva Los Lobos serían los autores de estos actos terroristas que han provocado zozobra y mucho temor en la población? Sin duda, en un Estado de Derecho, Luisa, cada una de las instituciones tiene su función. Cuando se discute el tema de las responsabilidades públicas, eh, hacemos una diferenciación bien clara. La Asamblea identifica responsabilidades políticas, la Contraloría y responsabilidades administrativas y la Fiscalía responsabilidades penales. En ese orden de cosas, nosotros saludamos todo lo que se puede hacer por parte de la Fiscalía para encontrar quiénes son los autores del crimen y se les pueda sancionar en el marco del derecho penal. Pero nosotros, desde la Asamblea Nacional, también queremos hacer y vamos a hacer toda una investigación que apunte a ver en dónde podrían existir responsables políticos en torno a este tema y adicionalmente ver quiénes pueden ser aquellos que están detrás de estos atentados. Porque como te decía al inicio de esta entrevista, esto no es un tema solamente de un grupo terrorista, no, esto es ya la infiltración del crimen en la política, la asociatividad que existe entre ciertos líderes políticos y la delincuencia organizada. Entonces nosotros haremos lo que tengamos que hacer en el marco de nuestras competencias, avanzando hasta donde tengamos que avanzar y sin duda alguna encontraremos un informe que permita inclusive dar insumos a la Fiscalía para poder llevar a feliz término la investigación de los atentados que se han dado. ¿Tienen la sospecha de quién o qué actores políticos podrían ser los que estén involucrados o inmersos en estos actos terroristas que han causado este pánico colectivo, principalmente acá en Guayaquil? Te pregunto esto porque no olvidemos que a raíz del atentado, el expresidente Rafael Correa en sus redes sociales, al referirse a este episodio, señaló que se trataba de un autoatentado del gobierno. El economista Correa ya debería comenzar a ayudarse con un poco de fármaco, ¿no? Ya cualquier cosa está dispuesto a decir. Lo que yo sí recuerdo claramente es que en algún video, hace poco, cuando se remitía o se dirigía a su dirigencia en algún acto político, decía que la venganza personal de la revolución será contundente. También es delicado, más allá de que uno tiene inmunidad parlamentaria, pero es delicado decir quiénes son los que están detrás y delante de esto. Pero en la política no se necesita pruebas. En la política simplemente con señales ya se puede inferir quiénes son los que están asusando este tipo de actuación. No lo quiero decir de frente porque tú me entenderás, Luisa, que es un tema delicado y no por falta de valentía, sino porque hay una institución encargada de investigar aquello y sin duda alguna la Fiscalía, con el profesionalismo que le caracteriza, llegará a buen puerto en torno a estas investigaciones. Ahora, más allá de estos cuestionamientos al tema de los atentados, hay algo que sí está y es evidente. La crisis que vive el país como consecuencia de estos actos de violencia, algunos registrados a través de las protestas, como fue el incendio de un cuartel de la policía, como fue el secuestro de 17 militares agredidos y torturados, como fue el haber quemado incluso unidades de la Policía Nacional, ahora el coche bomba. Estamos hablando de actos de violencia que ponen a prueba la estrategia y acciones de seguridad en las que está cometiendo el gobierno para poder garantizar la paz y devolver la seguridad y la paz a los ecuatorianos. Es sin duda un gran desafío, pero ¿a qué nos estamos enfrentando realmente? Porque lamentablemente esta situación no ha variado. Y si bien es cierto, por un lado se hacen importantes decomisos de toneladas de droga, donde se capturan a delincuentes contumaces, se extraditan a otros, a diario, lamentablemente, los medios de comunicación debemos también informar de homicidios, de asesinatos y hoy por hoy hasta de este tipo de actos terroristas. Estamos frente a la delincuencia organizada
estamos frente al crimen transnacional, estamos frente al narco. Y ellos, como te decía hace un rato, no tienen ni límites ni códigos, ellos actúan nomás. Y al mismo tiempo, los ciudadanos de bien y el Estado tienen que estar lidiando con una serie de opinólogos que creen que es más importante estar pendientes de los derechos humanos de los que caen presos más que de la gente decente. Y a eso hay que sumarle también esa sensación de impunidad permanente que existe en el ambiente, Luisa. Y eso es terrible, porque además de que la gente comienza a dejar de creer en la justicia, porque la justicia no da resultados, el criminal sabe que tiene un sinnúmero de garantías que le permiten hacer lo que le da la gana sin cumplir sus penas. Con este cuento de que la prisión preventiva no es la primera decisión, sino que tiene que ser de última ratio. Con esto de que si es que no se les juzga a las 24 horas de haber sido encontrado en flagrancia y si no salen libres. Con esto de que si es que caen presos, tienen derecho al 50%, al 60%, a la prelibertad, al 2x1, a todas aquellas garantías que se les ha ocurrido a aquellos que dicen defender los derechos humanos. Y si a eso le sumamos adicionalmente de que aquellos que cometen delitos políticos saben que a la larga o a la corta se les va a dar amnistía, como pasó con los que delinquieron en octubre del 2019, esa sensación de impunidad de la gente y esa certeza de que quienes hacen actos que van reñidos con la ley no van a ser sancionados jamás, trae como consecuencia que aquí no haya límites, aquí se reviente puentes, aquí se incendien recintos policiales, aquí se apaleen periodistas, aquí se persiga a policías, aquí se secuestren miembros de las Fuerzas Armadas, porque saben que después van a tener alguna leguleyada para decir en el debate público y van a apelar a la pacificación del país y no van a ser sancionados. Entonces, por un lado, Fuerzas Armadas y Policía Nacional preparadas, competentes, con logística, con todo lo necesario para poder actuar, pero al otro lado también una función judicial llena de jueces progres que dan paso a todo tipo de garantías para que quien delinque haga lo que quiera. Entonces, eso justamente se puede resolver con una asamblea constituyente que estamos próximos a votar. Y el pueblo ecuatoriano decidirá si es que esto va a aportar o no para la seguridad del país. Bueno, en ese mismo contexto, sin duda, el Consejo Nacional Electoral trabaja contrarreloj en la organización de este proceso electoral de la consulta popular. ¿Creen ustedes, como gobierno y como bloque oficialista en la Asamblea, que se darán y existen todas las garantías para que esta consulta popular en la que el soberano deberá decidir su futuro, de si quiere ir o no a una constituyente, brindará toda la transparencia y garantías necesarias para que no se violente la voluntad del soberano? Yo ahí, Luisa, te hablo como un ciudadano más, no como legislador, porque no podría yo meter las manos al fuego por otra función del Estado. Acuérdate tú que de acuerdo a la Constitución de Montecristi, la función electoral ya no es solamente una oficina que organiza elecciones, sino es una función del Estado y yo respeto profundamente la división de funciones, más allá de que estoy en contra de que exista esta función electoral y la función de transparencia y control social, porque esas dos son funciones absolutamente tumorales para la democracia. Las funciones del Estado son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y así debió haber sido siempre y nunca debió haber dejado de ser así. Pero ahora que el Supremo Electoral o el Consejo Nacional Electoral es una función del Estado, no me queda otra cosa que respetar la división de funciones y animar más bien a que quienes están al frente del proceso electoral lo hagan con diligencia, con eficiencia, con transparencia, para que la gente al final del día de las elecciones tenga real confianza de que esos resultados son los que son y no otros. No me queda más que decir aquello, Luis. Andrés, ¿qué es lo que se juega el país de cara a la próxima consulta popular? Un futuro con un Estado bastante más liviano versus el Estado pesado y obeso que tenemos ahora. Una sociedad bastante más resguardada a aquellos que quieren trabajar y que quieren producir
versus un Estado que protege y cuida a los delincuentes. Un Estado en donde se pueda invertir tanto desde la función pública como de las instituciones privadas para que exista más trabajo, para que la gente pueda acceder a espacios de trabajo que genera la inversión privada. Debemos llevar adelante un proceso constituyente que entienda que no puede ser tema libre y se puede ir a hablar lo que sea en la constituyente, sino que habrá que hablar de unos 5 o 6 temas importantes que tengan que ver con institucionalidad democrática, con justicia, con seguridad, con empleo y con producción. No podemos volver a tener una constitución de 444 artículos como la actual. Yo estudié Derecho, tuve grandes maestros en la universidad y aprendí de ellos que la Constitución es un texto que tiene que ser general y abstracto, y los cuerpos normativos que la desarrollan son las que ponen los requisitos, reglamentan las cosas, etcétera. La Constitución de Montecristi, en cambio, fue un traje a la medida para el líder político de la época, que era el señor economista Correa. Ahora, como ya les queda muy pequeña, entonces lo único que controlan ellos son a ciertos jueces de la Corte Constitucional que han hecho que el Estado ecuatoriano pase de ser un Estado de derecho a un Estado de opinión, a un Estado de interpretación. Cualquier reforma importante que se quiera hacer en el país ya no es ley de la República inmediatamente después de que sale de la Asamblea, sino inmediatamente después de que sale del hígado de la mayoría de la Corte Constitucional. Así es que ahí he hablado de 4 o 5 temas importantes que ahí abonarán sustancialmente a que el Ecuador pueda salir adelante. A mí me preocupa muy poco los conflictos políticos que puedan haber. A mí lo que me preocupa es que la Constitución de la República también reprime al pueblo para poder mejorar sus condiciones de vida. Por ejemplo, en temas de seguridad, por ejemplo, en temas de empleo, y sobre eso vamos a trabajar con energía. Hablando de los conflictos políticos, se había anunciado el fin de la paralización. No obstante, a este día, viernes 17 de octubre, aún se mantienen algunos tramos cerrados de vías hacia la provincia de Imbabura y dirigentes de la CONAIE que desconocen el acuerdo entre quienes se reunieron con los representantes de gobierno, argumentando que se mantendrían en asamblea permanente y querían solventando cada uno de los temas con el transcurso de los días. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar este tipo de paralizaciones que tanto daño le hacen al país? ¿Y a quiénes representan, crees, Andrés, estos actuales dirigentes de la CONAIE que no estuvieron sentados en la mesa de negociaciones o de acuerdos con los representantes del gobierno, pero que ahora salen a desconocer todo lo que allí se acordó? Ellos desconocen del medio a la mitad. Acuérdate tú, en el año 2022, con el presidente Lazo, no con la persona Lazo, no, con el presidente de la República, llegaron a acuerdos en los que decían, por ejemplo, que el subsidio a los combustibles se tenía que eliminar y que se tenía que llevar adelante un proceso de focalización de esos recursos para que no afecte a los más necesitados. El presidente Noboa hace exactamente lo mismo que estaba en ese acuerdo al que llegaron con el señor Isa, no con el personaje Isa, con el presidente de la CONAIE, y resulta que ahora el nuevo presidente de la CONAIE desconoce lo actuado ya en el 2022 y quiere comenzar a negociar desde cero. No, señores, aquí hay que saber valorar la palabra. Y si ya llegaron a un acuerdo, pues hay que trabajar basándose en ese acuerdo al que ya llegaron, que es el de la eliminación del subsidio y el de la focalización de los recursos. Eso se ha venido haciendo, por un lado. Y por otro lado, lo que ha venido sucediendo en estos 2 días evidencia la terrible y honda fractura que hay a la interna del movimiento indígena. Porque mientras hay unos que quieren trabajar, que quieren permitir que el resto de gente trabaje, que no están de acuerdo con que hayan 3, 4 vándalos que paren ambulancias, Luisa, para controlar si es que llevan enfermos o si es que llevan alguna otra cosa, que paren convoys de ayuda humanitaria, que apedreen al convoy del presidente de la República, que no están de acuerdo, por ejemplo, que se les baje la LAMFOR de los locales de la gente que quiere trabajar. Ellos han decidido llegar a un acuerdo con el gobierno nacional para suspender el paro, no por el presidente, no por el ministro, no por nosotros los asambleístas, por la gente de Imbabura que quiere trabajar, que a fin de mes no va a tener con qué pagar el arriendo de sus locales,
que a final de mes no va a tener con qué pagar los sueldos de sus empleados, que a final de mes no va a tener con qué pagar la materia prima. Bueno, resulta que hay dirigentes absolutamente indolentes, que además están escondidos, dicho sea de paso, Luisa. No aparece el señor Vargas por ninguna parte, no aparece en la casita solo monitoreando lo que pasa en las calles. Pues bueno, ahora invitar a aquellos que quieren radicalizarse en la medida de hecho, entender que están jugando con la vida y la tranquilidad de cientos de miles de imbabureños que quieren trabajar y que ya piden un rescate como sea por parte del Estado, porque esto no puede continuar así. Más bien, evitémonos un conflicto y depongamos las medidas. Andrés, ¿qué es lo que pasó recientemente en la asamblea? Porque no siempre nos la sabemos todas, pero te vimos muy activo y vaya, hablando y haciendo un recuento de una serie de episodios y situaciones que se dieron durante los 10 años del correísmo. Te veíamos muy eufórico y definitivamente yo me preguntaba para mis adentros y decía, vaya, este hombre no tiene temor de que pues mañana este tipo de denuncias tan graves y tan serias puedan incluso poner en riesgo su integridad y la de los suyos. Luisa, cuando yo hablo de mi ciudad, pierdo la cabeza. No la puedo controlar. Yo quiero profundamente a mi tierra, Luisa. La amo profundamente. Yo nací aquí, voy a vivir aquí, me quiero morir aquí, quiero que mis hijos crezcan, vivan y mueran aquí. Y para mí sí fue motivo de indignación, por utilizar el término más elemental y básico, que el señor alcalde de la ciudad de Quito, que debe ser quien defiende principalmente y con más fuerza la ciudad, salga a decir que lo que hizo el gobierno para garantizar el orden, la vida y el trabajo de la gente en Quito ha sido un exceso. Eso yo no puedo permitir bajo ninguna circunstancia porque en Quito en el 2019 y en el 2022 ya supimos lo que era el incendio, el terror, la paralización, la reventada de llantas, la rotura de vidrios, la rotura de parabrisas, el secuestro de policías, el apaleo de periodistas, el incendio de canales de televisión, el que los niños no vayan a la escuela. Ya todo eso lo vivimos y a mí se me cae el poco pelo que me queda, Luisa, y lo digo de manera literal, cuando escucho que un funcionario público dice que ha sido un exceso defender a la ciudad. Y cuando ellos prestaban las volquetas para que se cierren las calles en la ciudad de Quito, ¿quién les dijo nada? Nadie. Cuando ellos compraron las lanzas en el 2019 para incendiar esta ciudad, ¿quién les dijo nada? Nadie. Entonces, claro, al correísmo y particularmente al fulano aquel que fungió de canciller, de ministro de economía, bueno, de todo fungió, no quiero decir de qué más fungió porque de pronto me sancionan. Eh, Sale a defender a la revolución y a decir que aquí hay que proteger los derechos de la gente y que hay que pasar a una resistencia combativa. Bueno, perdí la cabeza, le compré una terrinita y le mandé con los crímenes de la revolución en la terrina hasta para llevar. ¿Has recibido algún tipo de amenaza, advertencias por parte de tus opositores o detractores políticos? Sí, sí, Luisa, pero yo soy piel de cocodrilo. A mí me da igual. Cuando uno toma una decisión, esa decisión uno la tiene que mantener y no puede echarse para atrás. Si es que uno es médico y ve morir un paciente, obviamente le va a doler, pero no puede dejar su profesión. Si es que uno es abogado y a un cliente de uno le meten a la cárcel, le va a doler, pero no puede dejar su profesión. Cuando uno es arquitecto y resulta que lo que dibujó no se puede construir, bueno, puede equivocarse, pero no puede dejar su profesión. Yo ahora soy asambleísta de la República, me comprometí con la gente de Quito y de Pichincha y del país a defender a esta ciudad, a defender al país y a devolver la paz a la gente. Y yo estoy dispuesto a hacer todo lo que haya que hacer para cumplir con ese objetivo, inclusive a costa de mi propia seguridad, porque uno no puede abandonar su función. No quiero ser exagerado ni quiero que se me malinterprete lo que voy a decir, pero quiero tomar las palabras del Papa Juan Pablo II cuando le decían que renuncie cuando su enfermedad estaba extremadamente avanzada y él dijo,
Cristo nunca se bajó de la cruz. Eso es lo que quiero decir. Por más difícil que sea la situación que estamos viviendo, el pueblo ecuatoriano se merece todo nuestro esfuerzo y uno no se puede asustar al primer grito. Los taurinos decimos que el toro bravo frente al puyazo se encasta, no se asusta. Querido Andrés, gracias por tu presencia y por haber aceptado esta entrevista hoy en la mañana de este día viernes. Por cierto, ¿qué tienen en la agenda para hoy? ¿Qué es lo que se proyecta para la próxima semana? Bueno, por lo general los días viernes en la Asamblea Nacional prácticamente las actividades son en territorio. Yo estoy acá porque hay algunas reuniones relacionadas con el grupo de amistad interparlamentaria entre Ecuador e Israel, del cual soy presidente. Obviamente tú conoces las buenas noticias que hay en el Oriente Medio, que el conflicto está concluyendo y por supuesto nosotros desde la Asamblea Nacional haremos todos los comunicados y acciones correspondientes para aplaudir la decisión de que esa guerra vaya concluyendo. Ha sido una guerra cruenta, injusta, nadie gana en una guerra y por supuesto nosotros desde el Estado ecuatoriano y desde el Grupo Interparlamentario de Amistad con Israel sacaremos los comunicados saludando y felicitando la decisión que se ha tomado de llevar adelante el proceso de paz. Los demás estarán en reuniones de comisiones, estarán en actividades un poco más perfil bajo, pero siempre con el ánimo de servirle al país. Esta es una asamblea distinta que trabaja todos los días, pero ahora mismo en el edificio legislativo habrán muy pocas actividades porque, claro, con el advenimiento de la modernidad, el Zoom es una actividad, es una herramienta muy importante para poder seguir juntos trabajando por el nuevo país. Te envío un fuerte abrazo, Andrés. Gracias por haber aceptado esta entrevista y seguramente habrá oportunidad para volver a comentar y a analizar los temas de coyuntura política nacional. Un fuerte abrazo y que tengas un buen día. Me dará mucho gusto que así sea. Un abrazo, un beso, Luisa. Siempre me dará gusto. Gracias. Andrés Castillo, asambleísta por el bloque oficialista de ADN, presente esta mañana en el Noticiero Nacional de WQ Radio. Vamos a una breve pausa, pero cuando regresemos, conversaremos con el ingeniero Roberto Aspiazu sobre temas de interés, la eliminación del subsidio del diésel, cómo estamos en el tema de la producción petrolera en el Ecuador y también